¿Quiénes son los trabajadores de la lluvia? Con esta herencia histórica de nuestro pueblo, existen personajes que guardan una singular visión del mundo y de su entorno. Los tiemperos, cuyas familias han heredado este don de llamar la lluvia desde tiempos muy antiguos. En las montañas existen lugares donde se centra la humedad y oscuridad. Pueden ser abrigos rocosos, agujeros en los árboles, manantiales, ríos, cimas de cerros, barrancas o texcales. En estos lugares emergen la sombra de los tiemperos que alguna vez vivieron en la tierra. Ellos eligen a uno de los vivos tocándolo con un rayo para exigirle un trabajo que consiste en llevar ofrendas al lugar designado. Así cumplirán año con año, ayudando por los ánimas de la montaña a hacer tratos, diálogos o luchas, con entes de la montaña que conducen los vientos que marcan los destinos de la gente en la tierra. El tiempero al morirse se convertirá en el portero de las montañas y seguirá trabajando por el bien del mundo. Hay muchas formas de ser un tiempero, las más comunes es que lo toque un rayo, otras que tenga alguna enfermedad, por sueños o por herencia. En mayo, los tiemperos graniceros o teapequines realizan una ofrenda en los templos, cuevas, montañas, ríos. En esta ofrenda consiste en barrer y limpiar el altar de la cruz. Se adorna con confeti o papel picado sobre un mantel blanco. Se colocan alimentos, frutas, dulces y bebidas. Ahí se realizan cantos, rezos para pedir la lluvia. En un ritual lleno de símbolos se invoca al espíritu del agua. Además, el tiempero tiene el don de la curación, de la interpretación de los sueños y de anticiparse a grandes tormentas o granizadas. Cuidar el maíz es una de sus principales tareas. Con el sincretismo religioso, los santos, cristos y vírgenes tuvieron una vinculación con las montañas como lo son los ríos, manantiales y lluvia. Un ejemplo claro es el Señor del Sacromonte, ya que trae el agua, y también la Virgen de la Asunción es considerada por los campesinos como una parte del maíz y es relacionada con el Ixtaccíhuatl por sus colores de su ropa azul y blanca. Fragmento de una oración de los tiemperos. Mayo es un mes de fiestas para nuestra comunidad por rituales de petición de lluvia. Aunque son ceremonias que muchos no conocen, no dejan de ser relacionadas con la magia, la brujería o consumo de hongos tóxicos. Sin embargo, la intimidad de estas fiestas está representando el legado histórico de nuestro pueblo, es decir, las ceremonias son peticiones de lluvia en los distintos montes que se consideran muy sagrados para el pueblo de graniceros, ya que también han sido documentados en libros especializados en trabajos de investigación y documentos por su riqueza culturales e historia. También las cadenas montañosas, por su centración de temperatura y humedad, forman una parte fundamental del orden cósmico y que dan sentido a la existencia de muchos pueblos. En San Pedro Nechapa, los primeros habitantes llegaron buscando los montes grandes y blancos, así sucesivamente en los 5 pueblos originarios de Amecameca. Son guiados por sus deidades. También llegaron buscando a los cerros y manantiales de agua, con el sincretismo religioso en los santos cristos y vírgenes, ya que tuvieron una vinculación con las montañas, ríos y manantiales. La historia. Chipalín es el historiador que nos da los primeros datos del culto al agua en nuestra región. La historia narra que fueron los olmecas y xicalantas quienes llegaron a estas tierras, buscando los montes blancos. Al llegar a los 2 grandes volcanes, encontraron un pequeño cerro, en cuya cumbre existía un manantial. Construyeron un tezacual alrededor del manantial y tomaron a esa agua por diosa, llamándola chichimecas. Los olmecas eran muy temidos en la región, pues eran grandes brujos y nahuales, que podían provocar la voluntad de la lluvia y volar entre las nubes. Pero en el año 1260 llegaron a esta región los chichimecas, totolimpas, guiados por su dios. Hicieron la guerra a los olmecas y a través de conjuros lograron secar el manantial de los olmecas, quitándoles la capacidad de convertirse en nahuales
y de provocar la lluvia. Y fue así como los totolimpas fundaron la ciudad de Amaquemeca. La herencia. En la actualidad, en esta región existe una tradición que nos permite acercarnos a este culto ancestral al agua, los rituales de petición de lluvia. Los temperos o graniceros son grupos de personas que han sido elegidas al recibir la descarga de un rayo por sueños, enfermedad o por herencia. Ellos se reunían en torno a lugares sagrados como serían ojos de agua, cuevas, barrancas, ríos, oquedades, árboles o lugares húmedos. Y ahí tienen que pedir la lluvia y conservar la tradición. Estos elegidos para llevar a cabo su trabajo entablan una comunicación con su entorno, los cuales eran los montes, volcanes y algunas otras partes boscosas. Aquí en estos lugares de oración habían seres sobrenaturales que hacen posible buenos o malos temporales. Estos entes tienen la capacidad de distinguir o beneficiar a las comunidades y los individuos. Los temperos o graniceros establecen una relación con sus antepasados, gente que en vida fueron temperos y ya están muertos, colaboraron con los vivos, abriendo la puerta del mundo de los aires. En este sentido, poco se ha explorado el uso que los graniceros hacen del poder, que parece estrechamente asociado tanto en su ambivalente naturaleza, benéfica y dañina, como el de las entidades que controlan. ¿Qué significan? En el marco de la estructura comunitaria, los combates entablados por los graniceros, ¿qué función cumplen y qué persiguen? ¿Qué castigos pueden influir en la población y por qué? Una anécdota referida por Paulo Maya resulta sumamente interesante. Ante la negativa de pagar la retribución por sus servicios, los graniceros hicieron que el agua de una cascada local se ocultara. Cabría pensar que las investigaciones deben considerar esta perspectiva y averiguar cuál es la percepción de estos. ¿Tienen los otros miembros profanos y legos de su comunidad? Mediante los sueños, ellos, los espíritus del monte, les indican cómo están los templos, si va a llover o si habrá sequía o enfermedades, a través de ofrendas de comida, frutas, bebidas y dulces. Los temperos cumplen con su misión en este mundo. En nuestra religión se encuentra en muchos lugares del culto de agua, los más conocidos como Alcandía, El Ocho, Tepezquintemia, Soltepec, Sacromonte, La Coronilla, Tezagua del barrio de Atenco. Existen cruces en los lavaros y tanques de agua. Cada año los vecinos realizan una fiesta dedicada a la Santa Cruz. Los colores de las cruces son dos, azul y blanco, y nos remiten a tiempos pasados, cuando los olmecas encontraron el venero de agua sobre el Sacromonte y lo llamaron Chalchihuimacl. Agua azulada significa, o colores que son naturales entre el cielo y el Ixtaccíhuatl. Mucho se ha escrito sobre los tiemperos y su tradición. Sin embargo, lo más importante de esos trabajos es conocer el legado cultural y espiritual, pues que nos recuerda a lo sagrado espiritual, pues nos recuerda a lo sagrado que fue este territorio para nuestros antepasados.